Bienvenidos hermanos, un placer volver a encontrarnos a través de este medio para estudiar la palabra del Señor, para honrarlo, para darle gracias. Oremos. Padre Santo, sabemos que nos amas, que enviaste a tu Hijo Jesús a redimirnos, a salvarnos. Agradecemos tu ayuda divina. Eres Dios real, Rey de los cielos y de la tierra. Te alabamos porque eres Dios glorioso, maravilloso. Te agradecemos por la vida, la salud y la protección que nos das. Por este nuevo día y por todo lo que estás pendiente por cada uno de nosotros. Recibe nuestra adoración y ayúdanos a entender tu palabra y a guardarla en el corazón para ser obedientes a ella. Bendice a tu siervo, el pastor Luis Sánchez, y a todos los demás pastores que en el día de hoy comparten y enseñan tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor, nuevamente, y en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor, palabra muy especial para hoy, con el pastor Luis Sánchez. Hola, mis queridos amigos y hermanos. Qué bueno estar hoy conectados. Y qué bueno saber que Dios nos ha dado vida hoy, nos ha dado salud y nos ha dado la manera de conocerle a través de su palabra. Y qué bueno también podemos decir que es agradable, es importante, es necesario ver la manera en que Él ha sido bueno con nosotros. En esta mañana reciban un cordial abrazo y que Dios me los bendiga grandemente. El tema para hoy, estamos aún en tiempo de pandemia, lo he titulado La vida de la iglesia en la pandemia. La vida de la iglesia existirá por siempre. Y cada uno de nosotros podemos decir que como iglesia el Señor Jesucristo la hará permanecer por la eternidad hasta que Él vuelva. Qué bueno saber que estamos dentro de una institución cristiana o dentro de una institución espiritual que permanecerá para siempre, la Iglesia de Cristo Jesús. Y la Iglesia seguirá en medio de la pandemia y vencerá esta situación que nos atañe y nos preocupa y agrede muchas veces a cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo, pues, permanecerá para siempre. Veamos qué es lo peculiar de la iglesia cristiana, qué es lo que la caracteriza, qué es lo que la lleva a ser única y especial. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de otras iglesias. La iglesia de Jesucristo es única, es especial, es la construida y la fundada por Cristo Jesús. ¿Quién funda la iglesia cristiana? La iglesia cristiana la funda el Señor Jesucristo, la establece el Señor Jesucristo. Trae desde los cielos la idea de organizar su iglesia. Vamos a mirar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16, el versículo que da inicio a esta organización tan especial que se llama la Iglesia de Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto nos lleva a pensar que el Señor Jesucristo
tiene la idea de crear una organización, de crear un grupo especial donde aquellos seguidores suyos, aquellos que han acogido su mensaje, aquellos que han recibido de él el perdón de sus pecados, se han arrepentido y le han buscado para que les dé vida eterna, formarán parte de ese organismo, de ese cuerpo que se llama la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, si Él la establece para siempre. No es para su tiempo únicamente, sino para que permanezca hasta que Él venga por segunda vez. Este organismo llamado la Iglesia de Cristo Jesús, dice la Biblia que Él es la roca, Dios es la roca, no es Pedro. Pareciese que el texto nos llevara a decir que Pedro es la roca, es el fundamento. No, lo vamos a ver a través de las Escrituras con otros textos, que Pedro es el que da promoción a la iglesia de Cristo. Es aquel que toma parte de esa continuidad del mensaje de Jesucristo para que esta institución empiece a formarse a partir de los apóstoles. La roca, pues, es Dios. Vean lo que dice el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo número 4. Observen que estamos hablando de la roca que menciona las Sagradas Escrituras. Y vean lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Estas fueron las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y registradas por Moisés, considerado uno de los líderes del pueblo judío. Y a pesar de que él, Moisés, inicia el proceso de organización del pueblo de Israel, es el que le da forma a cómo Dios quiere que se maneje o que se crea el pueblo de Dios. Moisés declara por el Espíritu Santo que la roca es Dios, que la roca es el gran Dios que los sacó de Egipto y los va a llevar por el desierto hasta la tierra prometida y seguirá con ellos hasta la eternidad. Pero también tenemos que ver que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Hay algunas confusiones en cuanto a lo que el hombre pensó o piensa posteriormente acerca de quién dirige la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia. Pues la iglesia tiene su creador, pero también es su director, que es Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice el libro de Efesios, en el capítulo número 5, versículo 23. Entonces aquí no hay manera de dudar quién es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay otros textos posteriormente en las Sagradas Escrituras que reiteran la idea y la confirman que Jesucristo es cabeza de la iglesia. No es ningún hombre, es Él directamente. Él la crea, Él la fundamenta, Él la dirige y Él un día vendrá por la iglesia, por su iglesia. Así que podemos decir que lo peculiar de la iglesia cristiana es que Jesucristo es su creador, es su fundador, es aquel que inicia
esta organización y Él lo hace con base en los planes de Dios, en los planes divinos, en los planes que ya estableció desde los cielos y que la realiza aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo, pues, permanecerá en todo tiempo. No habrá nada que la destruya, ni que la acabe, ni que la mengüe. Es decir, todos los miembros de la iglesia de Cristo permanecerán para siempre. Y cuando hablo de miembros de la iglesia, vamos a mirar más adelante que los miembros tienen unas condiciones. La membresía para los que quieren venir a la iglesia tienen que llenar unos requisitos. Pero podemos decir también que la iglesia, desde que se inició, es atacada por persecuciones, plagas, gobiernos paganos, desastres naturales. Y muchos enemigos han atacado a la iglesia tratando de destruirla. Y no pueden y no podrán. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 8. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia es perseguida y se intenta por parte del maligno y por parte del hombre acabar con esta organización, acabar con esta institución. Pero los creyentes se mantienen firmes. Aquellos que han recibido de Cristo la membresía se mantienen firmes, y aunque tengan que ir a otros lugares, la iglesia va a seguir existiendo. Si son esparcidos, donde estén se van a congregar, se van a reunir, van a seguir alabando a Dios, van a seguir en comunión los unos con los otros. La iglesia es atacada. Vamos a ver lo que nos dice también, y el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro referencial, es un libro histórico donde nos habla acerca de ese trajinar de la iglesia en sus inicios, y será una constante la persecución hacia la iglesia de Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículo número 50. Dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Aquellos que llevaban el mensaje para formar iglesias en los distintos lugares fueron perseguidos, tratando de obstaculizar y tratando de no permitir que la iglesia se extendiera, que los miembros vinieran a ser parte de la iglesia de Cristo, y vino la persecución contra ellos. Sí, la iglesia es perseguida. En este tiempo de pandemia, la iglesia es perseguida. Recordemos, los miembros de la iglesia juntos, adorando, glorificando a Dios, compartiendo unos con otros, es lo que llamamos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es el hermano que está allá en su casa, que está en su negocio, que está en la calle y que no se congrega. La iglesia de Cristo se hace realidad cuando se junta, cuando todos los creyentes vienen al lugar de adoración, cuando todos los creyentes vienen y tienen comunión los unos con los otros, comparten las alabanzas, comparten la palabra. Eso es lo que constituye la iglesia de Cristo.
Vamos a mirar otro texto. Hay muchos, pero he escogido algunos para revisarlos. Primera de Corintios, capítulo número 4, los versículos 11 al 13. Estamos hablando que la iglesia del Señor Jesucristo sufre persecución. Ha sufrido, sufre y seguirá sufriendo persecución. Capítulo número 4 de Efesios, del versículo número 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Estas son las declaraciones de aquellos que están proclamando la palabra del Señor, que están fundando las iglesias, que están llevando a diferentes lugares la palabra del Señor para que vengan los miembros y forme la iglesia mucho más grande. La iglesia, pues, está atacada y será atacada siempre. Esta pandemia no nos puede quitar de nuestro corazón y de nuestra mente el congregarnos, el estar juntos, el estar alabando al Señor en grupo. La pandemia no nos puede quitar eso. Tenemos que tomar una posición como cristianos para decir: la iglesia de Cristo la integramos todos y todos tenemos que seguir adelante en medio de esta persecución de tipo de enfermedad. Esta enfermedad es una persecución contra la iglesia porque observemos a cuántos creyentes no ha impactado lo de la pandemia y hoy en día no quieren reunirse, no quieren venir a los templos, entre comillas, pensando de que allí se van a contagiar, que no es bueno estar reunidos. Esta no es la mentalidad del creyente. El creyente, el cristiano, que en verdad tiene a Cristo en su corazón, busca la manera de congregarse, de reunirse, de adorar y de aprender la palabra. Esta pandemia es una persecución y está destruyendo a muchos que estaban interesados en las cosas del Señor. Y cuando termine la pandemia, esos creyentes, porque no se les puede decir cristianos, esos creyentes terminarán abandonando hasta su propia fe. Aquello que se inició buscando el llevarlos al conocimiento de la palabra del Señor. También podemos decir que la iglesia de Jesucristo continúa en medio de la pandemia. Así que la iglesia, hermanos, no va a ser destruida. Los creyentes seguirán adelante, los templos se abrirán, y si no se abren los templos, pues en las casas. Si no se pueden reunir en las casas, en las calles, en un parque, pero la iglesia va a continuar. Y va a continuar con aquellos creyentes que digan: Cristo Jesús es mi Señor, es mi protector, es mi cuidador, y yo voy a buscarlo con otros hermanos, voy a adorarlo con otros hermanos, voy a aprender de Él con otros hermanos, y Él cuidará de mí, cuidará mi vida y me mantendrá sano. La iglesia continúa en medio de la pandemia. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo número 7. Mateo, capítulo número 7, versículo número 24. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
La roca en este caso es la iglesia. El hombre prudente, el hombre sensato que ha edificado su fe, su confianza, su esperanza en el Señor, pues mantendrá esa constante de adorar al Señor, de aprender del Señor, de congregarse. Es importante aprender esto. El hombre prudente, el hombre sensato, la mujer que tiene a Dios en su corazón, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es una persona sensata. No hay duda en este tiempo de pandemia para decir que el creyente está solo, está abandonado, que tiene miedo que sea atacado por la pandemia. No hay lugar a eso cuando en verdad hay la presencia del Espíritu Santo, cuando está la presencia del Espíritu Santo en su corazón. La persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón está firme, está confiada, está esperanzada en que el Señor hará la obra para con él. Sí es cierto que podemos ser atacados por la pandemia en cualquier momento. Creyentes y no creyentes, salvos y no salvos. Pero la iglesia tiene que seguir adelante. Es la que va a recibir a Jesucristo cuando venga por segunda vez. Así que los creyentes se van a mantener firmes, siempre pensando en la gran institución, en la gran congregación, y hay que seguir en esta práctica. Otro de los textos que vamos a mirar es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del 7 al 12. Observe lo que dice este pasaje. Mateo capítulo 24, del 7 al 13. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estas son las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo hace a sus apóstoles, a sus seguidores. Habrán guerras, terremoto, hambre, persecución, pero se mantendrán aquellos, como dice el versículo número 13, el que perseverare. Los que perseveran hasta el fin serán salvos. No podemos amedrantarnos en medio de la pandemia. No podemos llenarnos de miedo porque hay una pandemia. No podemos dejar de congregarnos porque hay una amenaza. La iglesia permanecerá para siempre y permanecerá porque su cuidador, el que la sostiene, el que la protege, es el dueño de la creación. Es el que tiene el control del mundo. Esto hay que aprenderlo y hacer que en verdad viva la iglesia en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos enseñe que si somos miembros de la iglesia de Cristo, debemos ejercer la iglesia, debemos hacer la práctica de la iglesia de Cristo Jesús. En conclusión, decimos que la iglesia de Cristo en la pandemia se mantendrá. Muy cierto es que los templos se cerraron, muy cierto es que hay restricciones, muy cierto es que hay miedo, muy cierto es que hay persecución de la iglesia del Señor. Pero es aquí donde se requiere el valor y la entereza y la sabiduría para decir, si me llego a morir estando en otros ámbitos, yendo a otros lugares, embarcándome en un transporte, ¿por qué no puedo serle fiel al Señor
manteniendo mi membresía y mi interés por reunirme, por congregarme, por adorar y alabar al Señor. Los creyentes fueron perseguidos porque fueron descubiertos cuando en grupos alababan, glorificaban y estudiaban la palabra. Fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque el enemigo por un lado y el hombre que no entiende estas cosas quiere acabar con la iglesia de Cristo. No quiere acabar con los grupos, no quiere acabar con las aglomeraciones, quiere acabar con la iglesia de Cristo Jesús. Sigamos adelante, pensemos que tenemos a un cuidador, a un sanador que está con nosotros en medio de su iglesia. Aplicación. Tenemos que aplicar este mensaje a nuestras propias vidas y decirnos: soy miembro de la iglesia de Cristo, en verdad soy miembro de la iglesia de Cristo y me voy a congregar. Ahora ya las medidas han permitido que los templos se abran, que haya una manera de congregarnos, de reunirnos como familia, como sociedad. Ahora ya no hay excusa para decir: no me congrego, no voy, no asisto, no volveré porque me voy a contagiar. De ninguna manera. El que tiene a Cristo en su corazón dice: Él es mi Señor y la adoración a Él la llevaré en mi vida y es una constante en mí. Espero, mis queridos hermanos, en este primer mensaje, porque es una serie, en este primer mensaje de la vida de la iglesia en la pandemia, nos ayude a entender todas estas cosas. Y Dios, que ve la intención de nuestro corazón, que no es otra cosa de congregarnos, de reunirnos, de estar juntos los hermanos en un rato y de adorarle y alabarle, cuidará nuestras vidas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Y que Dios nos bendiga a todos grandemente.